Bienvenidos a un nuevo programa de Alzar la Voz, el espacio donde nos comprometemos a hablar con claridad, a señalar lo que otros prefieren callar y a poner en palabras aquello que no puede seguir en silencio. Hoy, alzan la voz Karen Koenig, representante en República Dominicana de la Fundación Espacio Ana Frank, dedicada a promover los valores de la memoria, la educación y los derechos humanos, a través de su legado histórico y cultural. Gabriela Kesselman, más conocida como Sisi Emperatriz. Una influencer argentina radicada en Israel desde hace 3 años, que se define sionista desde el 7 de octubre. Ese día marcó un antes y un después en su vida, transformándola en una voz activa en defensa de Israel y contra la desinformación. Y vamos a recordar, porque nada volverá a ser como antes hasta que todos los secuestrados estén de vuelta en casa. Esto es Alzar la Voz, porque el silencio no es una opción. Conversamos con Karen Koenig, la voz detrás de In Memoriam 2025 en República Dominicana, una campaña que honró a los héroes civiles del Holocausto. Con ella reflexionamos cómo educar a las nuevas generaciones, en tolerancia y humanidad desde la memoria. Nos damos un lindo gusto, un lindo placer de charlar con Karen Koenig sobre todo lo que viene sucediendo. Gracias por estar en Alzar la Voz. Primero quiero preguntarte, ¿quién es Karen Koenig? Soy judía, venezolana, nacida en Venezuela, de abuelos por todas partes, inmigrantes de Europa, de ambos lados, tanto de padre como madre. Mis abuelos, los 4, sobrevivieron al Holocausto en Europa y actualmente estoy en República Dominicana con mi familia, con mis hijos y mi esposo. Vinimos acá por la situación en Venezuela también y bueno, hemos hecho vida acá. Me crié en un colegio judío en Venezuela y eso, para la gente que no conoce quizás un poco cómo se crea la comunidad judía en Venezuela, está compuesta por puros emigrantes, descendientes, en su mayoría sobrevivientes del Holocausto. Entonces crecí con esto desde muy cerca, escuchando estas historias en primera mano, o sea, nos los contaron nuestros abuelos, todo, o sea, era algo muy normal, ¿no? Quizás cuando fui creciendo te das cuenta que no es tan normal y que la gente no conoce mucho de esta historia, pero para mí obviamente era algo que escuchaba todos los días. Decido certificarme en 2020, hago una certificación en la Escuela Internacional de Estudios para el Recuerdo del Holocausto en Yad Vashem, en Jerusalén, y así empiezo este camino de incluso mucho antes del 7 de octubre, con lo que tiene que ver con antisemitismo. Siendo nieta de sobrevivientes del Holocausto, ¿qué te pasó exactamente el 7 de octubre? Cuando sucedió recién la masacre el 7 de octubre, yo creo que pensé o pensamos de que, bueno, el mundo iba a despertar ante este peligro que lo veníamos señalando mucho del radicalismo islámico y que la gente, que iba a haber un apoyo masivo, ¿no? A lo que le estaba pasando a los israelíes en principio. Y sin embargo no fue así. La solidaridad duró muy poco, ¿no? De algunos países, pero ahí mismo empezaron ataques y mensajes antisemitas que eran exactamente lo que yo había estudiado en los libros. O sea, era impresionante sentir, era como que, ah, wow, esto fue lo que me contaba mi abuela, ¿no? Esto es exactamente, y eso es lo que me parece más escalofriante, ¿no? Y yo tengo en mis redes sociales a mi abuela contando cómo ella fue expulsada en Alemania del colegio. Ella tenía 7 años y mi abuela un día la llamó el director del colegio a ella y a sus 2 hermanos y le dijo, ustedes no pueden estudiar más acá, pero
¿cómo no podemos estudiar más? No, ustedes son judíos, salió una ley y ustedes no pueden estudiar más acá. Y los votó literalmente, ella tuvo que salir caminando a casa de su abuela porque eran judíos. Entonces, ese tipo de discriminación, cuando empezamos a ver en la academia en Estados Unidos, que a alumnos judíos se les prohíbe entrar en la biblioteca o se les prohíbe asistir a clase, o que profesores o directores de escuelas en los Ivy League de Estados Unidos dicen las declaraciones que todos escuchamos en su momento, entonces empiezas a vivir un poco y a entender cómo sucedió el holocausto. Y aunque quizás la gente piensa que estamos exagerando, que es una de las acusaciones que nos hacen muchas veces, creo que estamos viviendo en carne propia muchas de las cosas que vivieron nuestros abuelos pre a la guerra, porque eso es lo importante. El holocausto no sucedió de un día para otro. Uno dice, ¿cómo pudo suceder el asesinato en masa? Y bueno, eso viene precedido de una deshumanización de un grupo. Según tu mirada, según tu óptica, ¿qué es peor, el antisemitismo, el silencio o la neutralidad? Yo creo que la neutralidad es donde está el peligro, que si te pones a ver, y por un ejemplo, eso me pasó ahora con el video reciente que salió de Chris Martin, del artista de Coldplay, con sus declaraciones. En mi opinión, él no es antisemita. De hecho, su ex esposa tiene descendencia judía y sus hijos se pueden considerar también que tienen descendencia judía. Entonces, él no es antisemita. Él es parte de una oleada, de una ola de propaganda, de deshumanización. Él es la consecuencia de lo que estamos viendo. Entonces yo pienso que ahí está el peligro. A mí en 2022, creo que fue a la Embajada de Alemania, me invitó a un viaje de comunidades judías del mundo a Alemania para conocer cómo Alemania trataba el tema del antisemitismo antes del 7 de octubre. Y una de las cosas que me llamó la atención es cómo la sociedad alemana se enfrenta a una de las cosas que nos enseñaron, es cómo los descendientes alemanes de no judíos, de toda esa generación que probablemente se mantuvo al margen, consideran que no tenían ninguna responsabilidad en lo que había pasado. Incluso no habían, quizás por vergüenza o por culpa, no le habían transmitido a sus nietos lo que había pasado durante el Holocausto. Entonces, esta sociedad alemana creció con un desconocimiento y una falta de, no asumieron, como que la sociedad alemana no asumió la responsabilidad de quizás haber sido neutrales, como tú dices. Entonces, la gran mayoría está ahí, en esa masa, que permite que cualquier tipo de odio y discriminación pase, no solo contra los judíos. Y yo pienso que la indiferencia es lo peor que sucedió y que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y es lo peor que está sucediendo ahora, porque si me preguntas a mí, la mayoría del mundo no es antisemita. El mal suena mucho más y el bien, al quedarse callado, estás permitiendo que este tipo de cosas sucedan. Entonces, para mí la indiferencia es lo peor, fue lo peor en lo que he estudiado y sigue siendo lo peor ahora. En República Dominicana hay colegios judíos, la gente activa, ¿cuántos judíos hay? ¿Hay antisemitismo? Contame un poco cómo es la vida allí. Los judíos tenemos una deuda histórica con República Dominicana por haber sido el primer país que abrió sus puertas a los judíos cuando existía la crisis de refugiados judíos en Europa que no podían salir. No llegaron muchos judíos, pero llegaron algunos que se establecieron en el norte. Y bueno, desde ahí la verdad es que yo podría decir que República Dominicana en general es un país amigo de Israel. Hay excelentes relaciones entre Israel y República Dominicana. El antisemitismo no se siente en las calles. Yo no siento miedo de salir con mi estrella de David a las calles o de decir lo que pienso. Sin embargo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, sí pienso que hay muchísima desinformación, como lo estamos viendo creo que en todos los países. Creo que repiten, lamentándolo mucho, de cadenas internacionales donde hay una propaganda antisemita muy fuerte. Y bueno, lo que llega acá un poco es el resultado de eso. Te escuché en algún momento, en alguna historia de Instagram, decir que ser pro-palestino es una moda. ¿Qué pensás al respecto? Creo que es la tendencia. Quizás decir que es una moda, pienso que es lo que está en tendencia, es lo que la gente ve. Y bueno, el tema del antisemitismo es muy complejo. Entonces, en este mundo muy binario, recientemente me estoy leyendo un libro que habla sobre todo lo que está pasando después del 7 de octubre, y es muy binario, es malos y buenos, opresores, víctimas y victimarios. Entonces, la gente lo ve todo, entonces el bueno, en este caso, es que para mí están invertidos los papeles, pero entonces la gente lee titulares muy cortos, información muy corta y se quieren sentir que están del lado correcto de la historia. Pienso que en la mayoría de las personas lo que hay es humanidad, es el sufrimiento
de lo que está pasando en Gaza, que sí existe, obviamente, una crisis humanitaria en Gaza, porque no lo podemos negar. La gente se conmueve y quiere sentirse útil y quiere sentirse que está haciendo algo bueno, sin saber que el trasfondo de lo que hay ahí es una campaña, una propaganda que está financiada por Irán, por Qatar, que busca deshumanizar a al único Estado judío que existe en el mundo, y que para que la gente vea esa información, viene por detrás, hay una campaña muy bien pensada, al igual que lo hicieron los nazis. ¿Qué haces para alzar la voz? Trabajo en cualquier organización que intente sembrar ese tema de coexistencia. O sea, incluso acá trajimos una organización que se llama Espacio Ana Frank, que es una organización que nació en Venezuela y que busca precisamente a través de educación intentar educar y formar agentes de cambio en las distintas sociedades, ir a los colegios y formar agentes de cambio para que sean esos niños los que quieran combatir todo lo que tiene que ver con odio y discriminación. Yo creo que lo más importante es alzar la voz, es decir algo cuando vemos una injusticia de cualquier tipo, como te digo. Y quedarnos callados incluso por miedo. Hay muchos judíos que conozco que dicen, no, a mí me da miedo decir algo. O el riesgo, ¿no? De lo que está en juego. Si alguien tiene una empresa, es un influencer y tiene en juego marcas que quizás le están pagando, que prefieren no meterse en política. Yo creo que la experiencia y la historia nos ha enseñado que aquellos que permanecieron callados igual sufrieron las consecuencias por ser judíos. Entonces yo pienso que quedarse callado no es una opción, porque al final del día, si te quedaste callado o alzaste tu voz, si van a condenar a los judíos, te van a condenar a ti también como judío. Entonces pienso que yo, yo nunca me he cuestionado si alzar la voz o no, ¿verdad? O sea, es como algo que no me puedo quedar callado. No me puedo quedar callada. Creo que eso es lo que me preguntaba cada vez que de niña me enseñaba sobre el holocausto. Decía, ¿cómo la gente se quedó callada? ¿Cómo la gente permitió que sucediera algo así? Y creo que instintivamente, tanto que lo escuché, digo, no me puedo quedar callada. Es una cosa con la cual no puedo estar tranquila. Karen, gracias por estar en Alzar la Voz, gracias por tu tiempo, gracias por alzar la voz, gracias por estar y ojalá que haya paz y que vuelvan todos los secuestrados a casa. Gracias a ti, Hernán, por tu labor y por invitarme. Y bueno, es un placer haber estado aquí contigo. Nos vemos pronto. Entrevistamos a Sisi Emperatriz, la influencer que desde Israel interpela al mundo. Para ella, ignorar a quienes fueron arrancados de sus hogares es complicidad. Una charla clara y clave para entender cómo funcionan las redes sociales después del 7 de octubre. Un gusto tenerte, reencontrarnos en esta vía para charlar un poquito en Alzar la Voz, para contarle al mundo quién sos, qué haces, cómo te movés. Pero lo primero que te quiero preguntar, ¿quién es Gabriela Kesselman Loeb, alias o más conocida como Sisi Emperatriz? Hoy es una judía y una sionista, más que nada en el mundo. En otro momento te hubiese dicho que era la mamá de Florida Facu, la esposa de Leo, abogada, escritora. Hoy lo más importante que tengo es ser judía, ser sionista y animarme a alzar la voz. ¿Qué te pasó o qué cambió en vos a partir del 7 de octubre? A mí el 7 de octubre me estalló el ADN. Yo era judía porque mi mamá era judía y porque mis abuelos eran judíos. Mandaba a mis hijos a un colegio judío y no mucho más. No tenía mucho más vínculo con la religión. Nunca me hubiese definido como una judía. No era algo que me definía. No me parecía importante que la gente supiese que yo era judía. Y de pronto el 7 de octubre entendí que para el mundo era muy importante que yo fuese judía y que fuese sionista. Y entonces me estalló el ADN, me di cuenta que estas cosas que habíamos estudiado en los libros de historia o habíamos visto en películas estaba volviendo a ocurrir. Recordemos que el 8 de octubre estaban exigiéndonos proporcionalidad y estaban de alguna manera justificando la masacre del 7 de octubre. Y de pronto me di cuenta que no me podía quedar callada, que tenía una deuda moral con mis abuelos, con mis bisabuelos, con mis nietos y con mis bisnietos. Y salí a buscar información, salí a aprender. ¿En qué momento hiciste el clic o cuándo o cómo fue que decidiste empezar a contar en las redes sociales lo que había pasado el 7 de octubre? El sábado 7 de octubre a las 6:29 era la primera alarma que yo había escuchado en mi vida. Teníamos la teoría de lo que teníamos que hacer, pero en realidad no teníamos claro qué hacer. Salimos corriendo a la escalera
Y cuando volví del refugio me di cuenta que tenía un montón de mensajes de WhatsApp. Y a lo largo del día era un montón de mensajes de WhatsApp preguntándome cosas y un montón de imágenes siniestras por redes sociales. Telegram, Facebook, estaban plagados de imágenes que la gente creía que no eran reales. Y me di cuenta que no tenía ninguna capacidad de responder cada uno de los mensajes y entonces aproveché mi red social en X, que eran en ese momento 7.500 seguidores. Prendí la cámara y dije, estoy acá, estoy en Israel, emigré hace 1 año y medio y les voy a contar en primera persona qué es lo que está pasando. En la medida de mis posibilidades, era una confusión total. Y a partir de ahí las redes sociales empezaron a crecer y me pareció que lo mejor que podía hacer era transmitir las cosas desde el llano. Había un montón de escritores espectaculares que hablaban de un conflicto de manera sumamente compleja y la gente no quería escuchar toda esa explicación. Entonces yo lo que intentaba hacer era resumirlo como se lo contaría a mi hijito o a mi nieto de 5, 6, 10 o 12 años. Y eso es lo que sigo haciendo. Las redes sociales, que hoy cada vez toman más preponderancia, más importancia, están al alcance de la mano de cualquiera, todo se viraliza muy rápido, la gente las consume mucho. ¿Es una batalla perdida la de las redes sociales o hay que seguir dándola? La guerra está perdida en el sentido que a la gente no le importa la información y el que repite un eslogan, el que te dice Free Palestine, from the river to the sea, vos le preguntás qué río y qué mar, no saben qué río y qué mar. Yo creo que hay mucha gente que le viene bien la causa palestina, y yo siempre digo la causa palestina entre comillas. No puede ser que solamente te importen el hambre de los gazatíes, pero no te importe el hambre de Sudán. No puede ser que no te importe que jamás se robe los camiones de ayuda humanitaria. Vos lo que querés es culpar a Israel. Israel está muy atrás en esta batalla mediática. Hay mucha fake news. A la gente le resulta más fácil identificarse con una sandía que entender que Israel se retiró unilateralmente de Gaza. Pero la batalla la tenemos que pelear, porque la batalla mediática que no peleemos nosotros, la van a tener que pelear cuerpo a cuerpo nuestros hijos y nuestros nietos, y yo no voy a tener la conciencia tranquila si no me siento el día de mañana y digo yo hice todo lo que podía hacer, aunque todo lo que haya hecho no haya alcanzado. Los que no alzaron la voz o están en silencio, ¿alguno en particular te defraudó o qué le dirías a ellos? Yo no encuentro a muchas personas que me hayan defraudado, no me parece a mí, en lo particular conmigo no pasó. Yo entiendo que hay gente que se queda callada como nosotros nos quedaríamos callados con otro tipo de conflictos. Yo no sé del conflicto de India y Pakistán, ni siquiera me animo a hablar del conflicto de Rusia y Ucrania. El problema ni siquiera es la gente que se queda callada, el problema es la gente que opina sin saber simplemente porque Israel es parte del conflicto, gente que no le importa ningún tipo de conflicto, solamente habla de este. Y ahí claramente hay un sesgo antisemita que permitieron que se demuestre. Hemos mostrado hasta el hartazgo, no solo que nos retiramos de Gaza en el 2005, hemos mostrado, nosotros hemos ido al cruce de Kerem Shalom a mostrar los camiones de ayuda humanitaria y la gente te sigue diciendo que la culpa del hambre en Gaza somos nosotros. Y los medios internacionales siguen poniendo en la tapa de un diario la foto de un chiquito enfermo diciendo que es un niño desnutrido y cualquier análisis te muestra que si hay gente desnutrida, como de verdad la había en la Shoah, en el Holocausto, están todos desnutridos. Los hombres y las mujeres, no puede ser que haya una madre que no está desnutrida sosteniendo un niño que está desnutrido. El problema acá es que en este momento de la posverdad y el posmodernismo y los movimientos woke, se puede decir cualquier cosa. De todos modos, yo creo que hay mucha gente que piensa, mucha gente que está abriendo los ojos y que no son tantos los malos, sino que como siempre son muy ruidosos. En el día a día, saquemos a los argentinos, que tal vez sean con los que más contacto tenés, o los latinos, el ciudadano israelí, el nativo, ¿tiene noción, sabe lo que está pasando en el mundo del antisemitismo que hay? Los latinos sí, y me parece que los israelíes se empiezan a dar cuenta ahora cuando empiezan a viajar. Cuando el israelí empieza a viajar y los chicos chiquitos solamente pueden hablar en hebreo, entonces tienen un limitante que nosotros los latinos no tenemos. Aquí en Israel hay mucha gente que viaja a Europa, pensá que las distancias son 3 horas, 4 horas, 5 horas, y hay episodios que empiezan a ser sumamente violentos de hospedajes que dicen que no reciben a genocidas o de agresiones en restaurantes,
pero incluso situaciones en donde a ninguna minoría se le haría tal cosa. Me parece que el israelí lentamente se empieza a dar cuenta de lo que está pasando y, como digo siempre, no hacen otra cosa que ratificar que necesitamos a Israel el país de los judíos, porque si no, nuevamente tendríamos que estar escapándonos para que no nos maten a todos. Con todo esto que contás, ¿qué crees que va a pasar en 20 años en Europa, en Londres, en París, en Ámsterdam? Nosotros decimos jocosamente en redes sociales donde nos permitimos decir un montón de cosas, nosotros lo llamamos Euravia. El problema de los países que mencionás van a ser los musulmanes extremistas que están llegando de a miles, que son una sociedad que paradójicamente salen de la ley de la Sharía, van a Occidente buscando libertad, pero no ejercen la libertad. Lo que buscan es extender la ley de la Sharía y la opresión a los ciudadanos libres. Entonces, yo creo que Europa, que no tiene como tenemos nosotros un ejército de defensa, el problema que va a tener es que no va a saber cómo luchar contra el extremismo musulmán. Yo creo que Europa debería entender que metieron un caballo de Troya adentro y tienen que salir corriendo. Si Europa se puede salvar, yo tengo mis grandes dudas. Yo creo que están perdidos y que la mayoría de los judíos de Europa lo están entendiendo. Yo tengo muchos vecinos franceses en el edificio y la respuesta que me dan es, ya no dudamos que nos tenemos que ir de París, no lo dudan mis amigos y mis familiares, lo que se preguntan es cuándo. Tengo como un debate interno, en realidad ya lo descubrí un poco, en esto de estar activo en las redes. Yo creo que un poco también lo decías antes, ¿no? Cuando alguien muestra algo malo, el que está aburrido en la casa va y hace algo malo. Si uno va y pinta una pared, hay otro que está aburrido, va y pinta una pared. O hay 10 tipos que no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo, van y se manifiestan por Free Palestine sin saber qué pasa, y hay otros 10 que están sin hacer nada y van y lo hacen. ¿Eso conviene hacerlo? ¿No conviene? ¿Es parte? ¿Qué pensás de todo esto? Que en esto que vos estás planteando y en todo lo que estamos planteando en redes sociales, está esta dualidad de manera permanente. Por un lado, la lectura es correcta, lo que haces es envalentonás a que otro que no se animaba a pintarlo lo pinte, y tal como te decía antes, este pobre ser oscuro, solo en su casa, que no sabía qué hacer consigo mismo, de pronto ve que sale a pintar una esvástica y él siente que es parte de los 100 que ya la pintaron. Por otro lado, lo que estás haciendo es alertar a la gente. Yo tengo la sensación que hay un montón de judíos y de no judíos sionistas en el mundo que no entendieron lo que está pasando, que no tomaron cabal dimensión de lo que está pasando. Me parece que de alguna manera como un mecanismo de defensa, como esta cosa de si igual no voy a poder contra eso, ¿qué sentido tiene que todo el tiempo me esté informando de eso? Es un poco lo que ocurre aquí en Israel. A día casi 700 hay todavía 48 personas secuestradas. Y en mi casa me dicen, ya está, no podemos seguir hablando de las 48 personas secuestradas. Y yo, cada uno de mis cumpleaños, uno de los deseos es por las personas secuestradas. Y mi hija Flor el otro día me dijo, espero que sea el último año que tengas que usar un deseo para pedir esto. Cuando salís a la calle, cuando te vas de tu casa y caminás o vas a trabajar o te encontrás con una amiga, ¿la sociedad habla de los secuestrados? ¿Está en la agenda? ¿Está en el orden del día? A los secuestrados los respirás. Vas caminando por cualquier calle de Israel y están las fotos de los secuestrados. Vas al médico y hay una silla amarilla por los secuestrados. Te detenés en un semáforo y ves las pancartas de los secuestrados. No podés no verlos. Lo que pasa es que hay un dilema en la sociedad israelí y tiene que ver con la negociación con terroristas y con habernos convertido todos en secuestrables. Cuando se hace el intercambio de Gilad Shalit, que había estado secuestrado, y uno de los liberados es Yahya Sinwar, que es un terrorista que había estado en una cárcel de Israel cumpliendo cadena perpetua, que había tenido un cáncer de cerebro que, estando en Israel, médicos israelíes le salvaron la vida. Lo intercambiaron por Gilad Shalit y fue luego quien perpetró, ideó la masacre del 7 de octubre. Cada uno de los intercambios de los secuestrados te lleva a pensar que si vos estás liberando a 1000, a 150, a 500, el número que jamás disponga, en lugar de los secuestrados, haces que todos seamos secuestrables. La semana pasada la noticia había sido falsa, pero se decía que habían secuestrado en Gaza a 4 soldados.
Esto puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, por eso grandes políticos del mundo te dicen no se negocia con terroristas. Se sigue pensando en los secuestrados, sí, pero no tenemos que perder de vista que son 48 secuestrados y en Israel somos 10 millones de personas. Con lo cual, obviamente no me estoy poniendo en el lugar de ninguno de los familiares de los secuestrados, porque si fuesen cualquiera de mis familiares yo haría todo por traerlos de vuelta. Lo que muchas veces plantea la sociedad israelí es cuánto estamos dispuestos a ceder, cuánto estamos dispuestos a perder por esos secuestrados. ¿Qué le dirías al mundo para que alce la voz? Yo entiendo que hay muchas personas que no se animan a alzar la voz porque por ahí no les gusta ser confrontativas, porque por ahí no encuentran las palabras para decirlo. Yo lo que siempre digo, y con esto es más que suficiente, que likeen, que comenten, que retuiteen cada cosa que hacemos los que alzamos la voz. Con que 10 personas te retuiteen a vos y a cada una de esas personas la retuiteen 10 personas y logremos hacer eso, es más que suficiente. Gaby, siempre es lindo escucharte, volver a reencontrarnos, aunque sea a través del programa, más allá de que estemos activos en las redes. Te mando un beso grande, te agradezco de verdad tu tiempo, sé que es muy tarde allá, un beso grande a la familia y que pronto regresen los secuestrados a casa y que por fin haya paz. Amén, amén, y muchísimas gracias por este espacio. Llegamos al final de este programa, pero antes queremos recordar a Yosef Haim Ohana. Yosef Haim Ohana, de 24 años, fue secuestrado por la organización terrorista Hamas en el Festival Nova en la masacre del 7 de octubre de 2023, mientras ayudaba a evacuar heridos. En marzo, la organización terrorista Hamas difundió un video impactante junto a otro rehén, el Kana Bobot. Ambos aparecen visiblemente afectados, sentados en el suelo de un túnel en Gaza. Lucen delgados y agotados, con signos de malnutrición y desgaste físico. A más de 700 días de su secuestro, familiares, vecinos y sobrevivientes se movilizan sin pausa, marchan, protestan y exigen que su nombre no sea olvidado. Nuestra voz puede ser la diferencia. No lo dejemos solo, no lo olvidemos. Exigimos su regreso. Devuelvan a todos los secuestrados. Los estamos esperando.